Y es increíble, ¿no? Porque uno revive las imágenes y la verdad que termina produciendo esta piel de gallina, ¿no? De que han pasado los años y cada vez que nosotros empezamos a revivir estas imágenes siempre generan algo. Y la verdad que es importante, como siempre decimos, no olvidar, ¿no? Todo lo que hicieron nuestros héroes en Malvinas. Y estamos en contacto desde la localidad de Luis Palacios con Pepe Solís, amigo de la casa prácticamente. Pepe, siempre lo molestamos y es importante también que nos cuente sobre todo lo que obviamente acontece cada vez que llega un 2 de abril, ¿no? Una fecha tan sensible para el recuerdo de los argentinos y ni que hablar para todos nuestros héroes, ¿no? Que estuvieron nada más y nada menos que en esta guerra de Malvinas. Pepe, te saludamos, te damos la bienvenida. ¿Cómo te va? Buen mediodía. ¿Tenemos el audio? A ver. Ahí vamos a corregir un poquito el audio, Pepe, así empezamos a dialogar. A ver ahora, Pepe, si te escuchamos. Hola. Hola. Ahora sí te escuchamos, Hola. Pepe, perfecto. Bueno, Pepe, contanos un poco, bueno, el recuerdo, qué es lo que obviamente te sucede cada vez que llega esta fecha tan sensible, ¿no? ¿Cuáles son las primeras palabras que te pueden llegar a salir cada vez que llegamos un 2 de abril? Creo que es siempre uno siente que el 2 de abril nosotros que son fechas cuando son 38 años, Pepe, y este 2 de abril parece como fuera te, 2 de te voy abril. a cortar 2 segunditos, Pepe, a ver si Sí. podemos correr un poquito el celular para ver si ahora podemos mejorar un poquito el audio. A ver si lo podemos mejorar. Buenísimo, así obviamente escuchamos lo que nos decía y obviamente lo que recordábamos, ¿no? En estas fechas tan sensibles, como siempre decimos, y tan importantes que tenemos que tener los habitantes del suelo argentino. A ver ahora sí, Pepe, a ver si te podemos escuchar mejor. Sí, ¿escuchás? Ahora sí te escuchamos, Pepe. Bueno, te decía que este 2 de abril es algo diferente. Sí, se nos cortó la señal. Bueno, ya vamos a ir con Pepe Solís, obviamente, para seguir hablando sobre este tema, ¿no? Tan importante. Siempre lo decimos, ¿no? Cada vez que llega un 2 de abril, cada vez que llega esta fecha tan sensible para todos los argentinos, obviamente que siempre recordamos millones de cosas, de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha dejado, como diga la del daño que ha dejado, lamentablemente. También está nuestro compañero Mario Córdoba. Mario, siempre es importante, como siempre decimos, hablar de historia con Mario, que es una persona que sabe mucho y que además lo explica muy bien. Es un gran didacta y por eso, para recordar aún mejor todo lo que ocurrió, ¿no? En una fecha como hoy. Mario, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buen mediodía. ¿Estamos saliendo bien, Juan? Perfecto, estamos ahí. Perfecto, ahí estamos. Bueno, con la tecnología, bueno, mil disculpas porque, bueno, uno está siempre acostumbrado al estudio, ¿no? Y hemos tenido que reconvertir todo esto, nuestras casas también en estudio, pero bueno, esto es lindo, el desafío y llevar la información en un momento tan especial, ¿no? Que está viviendo hoy nuestro país y justamente tiene que ver con esto, con la gesta de Malvinas, Juan. Y bien, vos hacías el editorial junto a Karina, ¿no? Que Malvinas somos todos en esta situación. Malvinizar no simplemente es hablar en este día de la guerra, malvinizar es todos los días del año trabajar dentro de las escuelas, trabajar en la calle, en los medios de comunicación, con el obrero, con el ama de casa, con el jubilado, con el estudiante. Malvinas somos todos. Cuando tenemos que hablar de malvinizar, porque si no, simplemente enfocamos lo que es la guerra. Y la reflexión es esto, ¿no? En lo que fue el enfrentamiento, dos gobiernos que venían cayéndose, 1982 fue el detonante. Por un lado, Inglaterra que venía con un gobierno centralista, llevado adelante por Margaret Thatcher, estatizado, interviniendo en todo lo que tenía que ver
con la economía, no tenía industrias que fueran privatizadas, una inflación del 30%. Por el otro lado, nuestro país ya con el ciclo acabado de las fuerzas militares prácticamente, ¿no? Este desembarco de Malvinas estaba programado para el verano del 82-83, pero los tiempos se apresuraron debido al 200% de inflación que tenía nuestro país, el 270% desvalorizada nuestra moneda, los desaparecidos, las madres buscan a sus hijos, los sindicatos pidiendo trabajo, 2 millones de personas en la calle. Todo esto hizo a que se apresurara entonces el desembarco en Malvinas, que se va a producir aquel 2 de abril a las 6 de la mañana, 700 marines argentinos, conjuntamente con fuerzas especiales, desembarcan. Y vos sabés que hay un testimonio del capitán de fragata José Acuña, que él dice que le habían entregado al Estado Mayor 5 sobres y que tenía que abrirlo el 28 de marzo cuando estaba en en la base Puerto Belgrano. Así lo hace y tenía las órdenes, obviamente, de dirigirse a Malvinas. Otra de las anécdotas también que queda en todo esto, el desembarco estaba previsto para el 1 de abril, debido a una tempestad, a un mal clima que había, se tuvo que atrasar, se tuvo que postergar un día más. Y allí el coronel Mohamed Ali Sailendín propone, porque esto se llama Operación Azul, propone pedir a Rosario que cambie la inclemencia climática. Había dicho Santiago de Liniers cuando fueron las invasiones inglesas, también había un mal clima. Liniers, dice la historia, le peticiona a la Virgen de Rosario que cambie la situación climática. Cambia el clima, por eso pasa a llamarse Operación Rosario, no deja de llamarse Operación Stanley, que se llamaba en ese momento, donde, bueno, las tropas argentinas superan, desplazan a los marines que estaban allí, se iza el pabellón nacional. Después, cuando Inglaterra se entera de estos sucesos, automáticamente da la orden Margaret Thatcher de mandar toda la flota a Argentina. Fíjate que ya el 11 de abril del 82, la flota inglesa estaba en las Islas Azores, y Estados Unidos, fiel aliado de Inglaterra, porque por más que digamos que la historia lo quiere cambiar, no es así, Estados Unidos le abre el estrecho de Panamá para que 111 buques se puedan abastecer en los Estados Unidos de elementos de medicina, de armamentos, de tecnología, para que después se puedan desplazar definitivamente hacia el sur. El primer enfrentamiento fuerte es el 1 de mayo, con un bombardeo feroz a la pista del aeropuerto de Puerto Argentino. Para que te grafiques, las bombas llegaban a pesar entre 300 y 400 kilos, lo que dejaba esto un hueco, un hoyo aproximadamente de 16 metros de diámetro y 8 metros de profundidad. Y esto lo sabe bien recién Pepe Solís, porque queríamos hablar con él. Pepe le tocó estar, lo conozco por testimonio, ¿no? Por esta historicidad que hacemos nosotros aquí. Pepe nos contaba en primera persona que él estuvo ahí en Puerto Argentino cuando fue el bombardeo, tiene una herida de una de las esquirlas de este bombardeo cruel que se dio de forma aérea, ¿no? Los aviones ingleses bombardearon estrepitosamente. Después, otro hecho que es aberrante: los ingleses habían establecido, Margaret Thatcher, con todo el Parlamento, habían establecido 200 millas náuticas como zona de exclusión, para contarles a la señora que nos sigue, que no conoce las terminologías marítimas o militares. 200 millas significaban 321 kilómetros a la redonda de Malvinas. Todo lo que estaba ahí adentro era sistema de guerra. Podía ser atacado, podía ser enfrentado. Lo que estaba fuera de esos 320 kilómetros de zona de exclusión no se los podía tocar. ¿Qué pasó? El 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano navegaba fuera de la zona de exclusión,
400 millas náuticas, o sea que tenía un parangón afuera, no llevaba elementos de guerra, sino que llevaba todo lo que fuera medicamentos, comida, y fue atacado de un sistema feroz que hasta hoy es considerado crímenes de guerra. Se peticiona ante las autoridades internacionales para revertir este ataque. Es más, hay un documento del capitán del Conqueror, que era el submarino nuclear, donde él le pide 3 veces a Inglaterra que le den la orden. Hay una película que lo refleja, un libro, donde son 3 veces que el que manejaba, obviamente, todo lo que comandaba al Conqueror, para que le den la orden y disparar ese misil que, bueno, va a destruir y que nos va a dejar con una baja de 323 víctimas fatales, ¿no? 323 Mario, argentinos que perdieron la vida. Sí, escucho. bueno, porque lo tenemos también en contacto nuevamente a Pepe, y bueno, qué importancia también, como recién decimos, de escuchar también la palabra de él, lo decías vos, sobre una situación que le tocó pasar, y qué tan importante también escuchar desde el lugar realmente cómo lo vivió, ¿no? Qué fue lo que ocurrió en esos días, cómo lo vivieron obviamente los soldados, sus camaradas. No sé si Pepe nos está recibiendo y si escuchabas un poco de lo que recién decía Mario, obviamente hablando un poco de todo lo que fue el contexto, pero contanos obviamente desde tu lugar cuál fueron obviamente las sensaciones, qué es lo que te toca a vos, ¿no? Cada vez que llega este 2 de abril. Pepe, ¿nos escuchás? Bueno, no estamos teniendo en estos momentos audio con Pepe, en un ratito lo vamos a solucionar. Pero Mario, bueno, la importancia de lo que decías vos en todo el contexto también, de todo lo que fue ocurriendo, de estos hechos que describías, lo que realmente la conclusión, ¿no? O la decisión que termina tomando en ese momento el gobierno de la dictadura militar, de prácticamente enviar a chicos sin instrucción militar, de incluso prácticamente ni decirles a dónde iban, porque muchos se enteran cuando prácticamente ya embarcan al Hércules, que viajan hasta Malvinas, ahí donde se dan cuenta de que tienen que llegar a Malvinas y que obviamente después la guerra los esperaba. Digo, es importante, ¿no?, conocer a fondo este tipo de acontecimientos para conocer a fondo también la historia de la República Argentina, ¿no? Es fundamental, obviamente después de todo lo que termina generando el marco. Y yo decía también un poco después de cuando terminó todo lo que fue la guerra, de todos esos héroes, de todos esos soldados que volvieron y que muchos no se recuperaron y que tuvieron un Estado que prácticamente ni pensó en ello. Tuvieron que pasar muchos años para que recién el Estado empiece a reconocer, ¿no?, toda la labor que habían hecho ellos en esta guerra tan absurda que se había también desatado. Juan, existían, cuando volvieron de la guerra, el pacto era que nadie, absolutamente nadie, tenía que hablar ni contarles a las familias. Entonces, el temor que tenían estos chicos, que tenían 18, 19 años, no chicos, ya son hombres de la guerra, ¿no? Porque estuvieron cara a cara con la muerte, volvían al territorio o al continente, si los tomaban en algún trabajo, lo primero que preguntaban es si habían estado en Malvinas, y tenían ese temor que fueran, obviamente, con perdón de la palabra, los loquitos de la guerra, ¿no?, que podían decir y tomarlo de esta manera. Pero hay un número, Juan, que creo que concrece realmente lo que ha sido Malvinas, ¿no? Nosotros tuvimos 649 soldados que perdieron la vida en Malvinas. Llevamos hasta el momento 458 suicidios, 458 soldados que se han quitado la vida después de lo que ha dejado la guerra, a 38 años. Por eso decimos que Malvinas es una herida fresca todavía, es constante. Y esto, por favor, a los docentes, a los ministros de educación, cuando hacemos los estudios, malvinizar no es solamente recordar el 2 de abril, recordar la guerra, recordar ese momento cruel y nefasto, ¿no? Malvinizar es trabajar todos los días en el aula, enseñándoles las provincias, nuestras
costumbres, nuestras creencias, nuestra educación, e incorporar a Malvinas, que está comprobado esto con la plataforma submarina que corresponde a la República Argentina. Y como colorario hay una frase que dice el general don José de San Martín: vale más una batalla perdida, vale más una batalla bien peleada, perdida, que no un triunfo Mario, casual. Esto lo daba un poco como arenga a sus hombres, ¿no? Sí, bueno, lo Juan, te tenemos escucho. en comunicación telefónica. Lo tenemos en comunicación telefónica, Pepe. Lamentablemente no pudimos mejorar lo que Sí. es la señal. Lamentablemente la telefonía, siempre decimos, en estos tiempos, ¿no? Donde no ayuda prácticamente para nada, y menos en estos tiempos, ¿no? De epidemia, de pandemia. Pero lo tenemos en comunicación telefónica, Pepe. Lo vamos a saludar nuevamente. Vamos a restablecer el contacto y vamos a hablar con él, ¿no, Pepe? Y contanos un poco también de tu situación, obviamente lo que te refleja vos llegar a este 2 de abril y obviamente las sensaciones que te da, ¿no? Una fecha tan sensible como el día de hoy. Sí, buenos días y gracias por el llamado. No, las sensaciones, yo digo siempre que el 2 de abril para nosotros llegan unos días antes, que a nosotros es como lo que ha sido una cosa tan especial para nosotros y que tan en recuerdo y que está siempre vivo todo lo que hemos vivido. Lo que se da que justo estamos con esta situación que está viviendo todo el país, en todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo, es decir, en lo que hemos pasado, es una historia tan viviente y que, bueno, que hoy lo que estamos conviviendo con el día a día de esta enfermedad, decir cuántas cosas podemos ubicar de que lo que ha pasado uno y que hoy lo tiene que vivir de otra forma. Y entonces decir, en esta situación, decir, dar gracias de poder haber pasado eso y hoy decir, che, tanto nos cuesta que los gobiernos nos están pidiendo que tenemos que hacer estas cosas y que para nosotros fue de otra forma y fue tan complicado, ¿no? Claro, sí, sin dudas. Pepe, lo dijo recién Mario, es una herida fresca lamentablemente Malvinas. ¿Cómo lo vivís vos al paso de los años? ¿Sentís de que la sociedad en sí está mucho más comprometida por esta causa? ¿Cómo lo vivís vos a estos momentos, ya a todos estos años que han pasado? No, yo lo sigo viviendo, pues como te digo, siempre cuando aparece esta fecha, el dolor del diario, ¿no? Y decir, la muestra de tratar de hacer las cosas bien, de tratar de controlarse uno y decir, siempre tener el agradecimiento del pueblo, ¿me entendés? Eso es lo que a uno lo ayudó del primer día que volvió de Malvinas. Y bueno, entonces es lo que a uno lo ayuda y lo trata de llevar hacia adelante. Yo digo que los gobiernos siempre han tratado o nosotros hemos tenido aquí a los gobiernos para decirles realmente las necesidades de uno, ¿no? Que se lo complicaba día a día. Y bueno, fue cambiando un poco, pero yo creo que en el margen principal de decir la contención de un excombatiente, yo siempre digo que estuvo en deuda, ¿me entendés? Claro, totalmente. Mario, te está escuchando Pepe, obviamente para que le consulte, para que le preguntes sobre lo que es obviamente esta fecha tan especial. Bien. Pepe, ¿qué tal? Te saludo. Lo hice ya expresamente en el transcurso de anoche, pero bueno, un poco quiero referirme a estas imágenes que bien los chicos de producción están llevando adelante y tiene que ver con la plaza de Luis Palacios y poder recordar a un hombre que, bueno, por estas cosas de la vida y la muerte nos ha dejado esta vida terrenal, se ha adelantado. Hablamos del gran Elvio Villoy y que fue uno de los primeros
en acobijar y reconocer a los veteranos de Malvinas. Una mención ahora también, vamos a Pepe, mejorar parece, bien el ¿no? audio porque te recibe medio cortado, Pepe, Mario. Pero lo decías vos recién también, Pepe, un poco también esto de tener que ir a los gobiernos, ¿no? De todos los gobiernos que han pasado, de que ustedes tuvieron que movilizarse para explicarles realmente todo lo que pasaron y todo lo que estuvieron haciendo, ¿no? Nada más y nada menos por la patria. Dentro de lo que son los veteranos, vos que también sos una persona que está en permanente contacto, ¿esperan que esto haya cambiado en estos últimos tiempos? ¿No ha cambiado o prácticamente ya no esperan que cambie, ¿no? Porque siempre terminan sintiendo que esto es prácticamente lo mismo de lo que vinieron viviendo? No, yo creo que siempre se va buscando el lado positivo. Yo creo que los gobiernos van entendiendo y yo, fíjate vos, yo el otro día estaba mirando la televisión y fíjate vos que el combatiente sigue en la lucha, sigue haciendo las cosas positivas para el pueblo. Yo te puedo dar una historia y hay miles de historias, pero yo estaba mirando el otro día la televisión y estos combatientes que están trabajando en Rosario, que muchos son compañeros, y hay una historia ahí, veo a uno de los muchachos, un tal Sosa, de Villa Gobernador Galvez, que repartiendo comida, y vos sabés, con una sonrisa, y fíjate luego que son personas que no tendrían que estar en la calle y cosas, y lo están haciendo como me pasa a mí, yo tengo salud y quiero siempre andar corriendo, ¿me entendés? Y yo veo en ese veterano, yo tengo una historia de este muchacho de Villa Gobernador Galvez que está trabajando ahí repartiendo comida, que le tocó pasar una historia, te puedo hacer un corto así, una historia, lo sacan por pie de trinchera de Malvinas a mitad de guerra, lo sacan con pie de trinchera y fíjate vos, tuvo que pasar, volvió a casa un año después, estuvo internado en 3 hospitales, ¿me entendés? Le tuvieron que sacar carne de la cola para ponerle en los pies porque se le habían reventado todos los pies. Y vos decís, fíjate vos, no salió un tipo resentido porque lo que pasó, por lo que, ¿me entendés? Y yo digo, está en la calle y vos lo ves y es un excombatiente más, sí, es un excombatiente más. Entonces yo digo, sí, escúchame, tanto nos cuesta decir que el combatiente no se ha enfermado para mal, ¿me entendés? Se ha enfermado para bien porque sigue dando. Entonces yo digo, lo que le falta un poquito al gobierno es decir, ponerse un poquito en la piel de cada uno, porque es fácil ver a un combatiente que se toma, ¿me entendés? Sí, la guerra, pero yo creo que son los lugares donde tendrían que estar, ¿me entendés? En eso, que ya falló, ya pasaron muchos años, y muchos no lo pudieron comentar, o lo pueden comentar o verlo, ¿me entendés? Entonces yo, ahí es donde quiero hacer pie, ¿me entendés? Que el combatiente que está para dar, ¿me entendés? No para recibir. Bien, ahora sí, Mario, vamos a ver si lo podés escuchar a Pepe y obviamente preguntarle lo que quiera, ¿no? Con respecto a esta fecha. Sí, bien, ¿estamos bien, Juan, ahí? Perfecto, Mario. Bien, no, solamente, José, bueno, hacer extensivo el saludo, lo hice anoche contigo y quería una reflexión, ¿no? De estas imágenes que estamos viendo en Luis Palacios y un hombre que ya por estas cosas de la vida y la muerte se nos adelantó en el camino, estamos hablando del gran Elvio Villovich, y el recibimiento, ¿no? Que supo darle a los veteranos de Malvinas allí en esta querida localidad, Pepe, ¿no? Que esto es fundamental, y una plaza que lleva tu nombre en vida, ¿no? Que esto realmente es un, si se quiere, un mimo al alma y un reconocimiento especial por parte de este dirigente. Es como decir, el 2 de abril te trae recuerdo también de aquella gente, Mario, que ha estado desde el primer día de que volví en Malvinas, gente que entendió la causa, que entendió de qué forma nos fuimos partícipes de esa guerra, ¿no? Y yo creo que siempre
fue de decir, de hacer positivo de lo que uno había vuelto tan mal, y de hacer el reconocimiento, de decir que ustedes hicieron lo que tenían que hacer, no tienen que estar demostrándole a nadie lo que uno... Y yo creo que con todos esos gestos que se movía en Elvio de decir que, yo digo siempre, en esa plaza que lleva mi nombre, uno pasa a veces y pega la mirada y diciendo, es bueno, ese reconocimiento, yo creo que es un abrazo, ¿me entendés? Es un abrazo y el abrazo del pueblo, ¿me entendés? Porque siempre fue como decir, che, a esta gente lo tenemos que tener ahí arriba. Y bueno, son cosas que en esta fecha son la gente que uno le salta el corazón y la gratitud hacia él, a la familia, a la gente que trabajó. Yo digo, hubo muchos partícipes de los vecinos del pueblo, que muchos por ahí no lo entendían en ese momento, pero hoy yo tengo la tranquilidad que yo creo que pasa más por lo positivo y decir que cabe en todo de tener el gesto gracias que a uno le da, ¿no? José, agradecemos mucho por el contacto, gracias obviamente por todo, no solamente por el contacto, sino por todo lo que has dado también para la República Argentina y para la patria. Te agradecemos mucho y bueno, seguiremos seguramente en contacto. Sabemos que por ahora no se pueden hacer obviamente los homenajes como nos acostumbran también en Luis Palacios, pero ojalá que junio sea el momento que todos tengan su merecido homenaje como todos los años. No, desde ya le agradezco y bueno, para mí todos los días es el homenaje a los que ellos que ya no están. Yo creo que ustedes son la base para que esto no se corte y no se termine, y agradecerle que están siempre sobre los combatientes. Así que desde ya muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, como siempre, Pepe. La palabra entonces de José Solís en Luis Palacios, lo veníamos hablando, Mario, sobre obviamente todo lo que refleja y siempre la importancia de tener nada más y nada menos que el testimonio de un excombatiente, ¿no? En estos momentos tan sensibles que nos toca siempre atravesar. Yo cerraría ya esta parte, ¿no?, con una pequeña reflexión, porque estos hombres, y ya no son chicos, tenemos que sacar porque muchos, los chicos de la guerra, los niños, no, hombres que estuvieron de cara a cara con la muerte, tuvieron la muerte en las manos y muchos de ellos fueron víctimas de esta guerra, ¿no? Entonces, dejar como reflexión a la sociedad argentina o al mundo entero que hoy la muerte nuevamente está golpeando nuestras puertas, está golpeando nuestros pueblos, nuestras ciudades, reflexionar junto a ellos, ¿no?, con ese temple, con esa valentía, con ese coraje que hoy están transformados en Malvinas con los médicos, con las enfermeras, con los zancos, con nuestros bomberos, con la policía, con el ejército, con todas las autoridades de cada uno de nuestros pueblos y ciudades, que hoy ellos son Malvinas, porque hoy nos están cuidando a nosotros. Por eso debemos malvinizar todos los días, ser solidarios, quedarnos en casa y cuidarnos. Gloria y honor a los caídos en Malvinas. Gracias por el homenaje, Juan. Felicitaciones a todos los chicos de la producción, porque sé que han trabajado incansablemente desde lo técnico, desde la producción, acortado, ¿no?, porque no nos podemos mover mucho para que nosotros también hoy podamos tener este homenaje a nuestros veteranos y caídos de Malvinas. Gracias, Mario. Bueno, para cerrar un poco lo que decía Mario, gloria y honor como siempre en estas fechas tan sensibles y malvinizar todos los días. Creo que no hay mejor frase de la que dijo recién Mario. Malvinizar absolutamente todos los días, no solamente los 2 de abril cada vez que llega esta fecha. Importancia de que todos conozcamos y más que nada nuestros jóvenes, los que obviamente tratan de insertarse en la historia para tratar de entender un poco qué fue lo que pasó en este 2 de abril. Bueno, nada más y nada menos que malvinizar absolutamente todos los días.